minuto de silencio hasta el punto donde vamos a hacer específicamente la juna. Ni perdón ni olvido. Si no hay justicia, no hay cura. Para supervisar la tortura a que eran sometidos. Los fantasmas andan siempre por la calle. Sentía un placer, un sádico, ¿no? Como de la misión cumplida. ¿Y quién atiende? Victoria Orvieto. Ese señor que se pasea libre me estiró. Me conta que era torturador. ¿Usted no cree que es tiempo ya de reconocer los errores, usted como médico torturador? No. Doctor, las felicitaciones del general Manuel Contreras. Pero no cierre la puerta, doctor. Yo fui médico, señora, y vi a todos los enfermos. No me tocó otra cosa que eso. Así que no me invente huevado. Por favor. Se le va a recordar siempre en como Chile torturador. como médico torturador que hoy día calla. ¿Por qué Carabineros, que ya está limpiado su honra, señor? ¿Por qué se prestan para proteger al asesino? ¡Navarro asesino! ¡Todavía te protegen, desgraciado! Aunque parezca increíble, en Chile hay médicos en ejercicio que durante la dictadura estuvieron al servicio de la DINA y la CNI, organismos represivos responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Doctores que aplicaron tortura a prisioneros políticos o que estuvieron implicados en asesinatos y que hoy visten el delantal blanco en total impunidad, atendiendo pacientes, por ejemplo, en esta consulta privada aquí en Providencia. Hoy conoceremos sus nombres y sus rostros. Médicos torturadores es el reportaje del periodista Alejandro Vega. El doctor Raúl Navarro Quintana se pasea en un descapotable. Podría ser su Veracruz último modelo la que lo lleve hasta la clínica Moncada, donde opera a sus pacientes. Goza de prestigio con su bisturí de cirujano plástico en su consulta particular de la transitada calle La Concepción. Pero ha tenido que interrumpir su labor para responder ante la justicia por el crimen de un colega médico y de otro funcionario público, asesinados el 13 de diciembre de 1973, cuando él pertenecía al ejército. Como médico, pues. No en operativos, no en rondas, no en allanamientos, pues. Navarro Quintana es acusado de haber sido miembro del Comando de la Muerte, como se conocía a una patrulla militar de exterminio que aterrorizó a civiles en San Felipe. No es verdad. Ah, es mentira. Eso no es verdad. No he dicho yo mentira, digo que no es verdad. Si no es verdad, es mentira. No, es que son falsas acusaciones. No, yo digo que no es verdad. En una oportunidad fue a rescatar un conscripto que lo habían tomado preso los carabineros. Y se subió a una patrulla militar con la ametralladora y si no se lo entregaban, iba así, pues era así de medio chalado. El doctor Navarro participaba abiertamente en todas las comisiones, él andaba, incluso cuando se hicieron los juicios militares, el doctor Navarro participaba abiertamente, le encantaba vestirse de militar. Me conta que, ¿cómo se llama? Que era torturador. Estábamos trabajando, pasando ronda de noche, cuando llegó el caos, que no sé quién lo quiera. Y le dice eso. Y me llegó habían detenido a tal persona, pero que no hablaba nada. Entonces él le dijo, ya les voy a ir reputando, le dijo, un cuarto nomás estoy ocupado, voy y vuelvo al tiro y vamos a buscar la maquinita, vamos a ver si nos va a cantar.
Dos víctimas acalladas con la muerte fueron el médico comunista Absalom Wegner y el jefe de Desarrollo Social de San Felipe, el ex detective Rigoberto Achú, aún recordado por algunos pobladores. Era uno delgadito, rubio, y era bueno él. Y los traían carne, cositas para comer ahí, a toda la gente va a darle. Era bueno. Pero nunca nosotros supimos de qué partido era, po. Si era del comunista, no entendíamos nosotros de partido, todavía no entendimos. Entonces, como nosotros los 15, yo la que sabía leer un poquito más, la señora Emilia, la que se murió, la Nora Vega, también sabía un poquito más. Y la demás gente eran analfabetas, tenían todo el carnet por analfabeto. La señora Mela es la única testigo de otra masacre ocurrida en el sector Las Coimas y que la justicia prescribió beneficiando a sus autores, entre ellos al doctor Navarro, por la muerte de 5 mineros y del alcalde de Cabildo. Pronto conocerá la brutalidad de esas ejecuciones que aquella misma noche conoció el director provincial de Educación, Julio Inostroza, de boca de uno de los asesinos. Con múltiples secuelas físicas, hasta el día de hoy aún se impresiona al recordar una de las sesiones de interrogatorios que sufrió junto al ex detective Achú en el antiguo cuartel de investigaciones. Nos abrieron corriente en los testículos, en el pene, por el ano. Yo estaba vendado, por supuesto, no pude ver. Pero una de las cosas que me impactó de repente fue como que se quebraba como que usted quiebra que rompe un trozo de madera. Y era una pierna que se la estaban quebrando. Tipo 5 de la mañana más o menos llegó Rigoberto Achú hecho pedazo. Pero realmente hecho pedazo. ¿Ah? Que tuvimos que poco menos que armarlo, así como quien arma un rompecabezas. Yo tengo una carta aquí de mi hermano que me la envió cuando él estaba en la cárcel. Él me dice, en esta carta me dice, al fin respiro tranquilo. He sabido la noticia de tu asilo. He sabido que tu mayor preocupación es el habernos dejado aquí. Pero yo te aseguro que opinión de todos es que estamos felices de tu logro. Hemos sido bárbaramente torturados. El torturador mayor, Miguel Rubio. Yo tuve la suerte de ver a cada uno de ellos. Me tuvieron durante 2 horas aplicando corriente con un magneto por todo el cuerpo hasta hacerme salir sangre. El cuerpo me quedó totalmente cicatrizado. Luego, cuando estaba por perder el conocimiento, un oficial de carabineros, jefe de la comisaría de Putaendo y de apellido González, se subió sobre mis testículos y saltó sobre ellos no sé cuántas veces. Por ti me preguntaron mucho. Te querían vincular con un médico comunista de apellido Wegner. Y a mí también como autores intelectuales del Plan Z. Pero las huevas somos mejores que ellos, 1000 veces. Tenía los testículos del porte de una bola de billar y quemado entero, los pies reventados. A mí, con un colega que en paz descanse, Eladio Valdés, nos correspondió estar 10 días en el hospital turnándolo, cuidándolo a él y a otro compañero de él que estaba detenido también. Y cuando lo dieron de alta y se lo trajeron a la cárcel, Rigoberto pasaba en la enfermería. Rigoberto regresó a la celda junto al médico Absalom Wegner, un hombre que quizás fuese un peligro para las ambiciones profesionales del médico militar Navarro Quintana. Era circunspecto, intelectualmente más preparado y de mejor trato, dicen aquellos que conocieron a Wegner en el psiquiátrico de Putaendo. Lo recibía a todos los funcionarios que llegaban con cualquier problema, él los recibía muy amistosamente. Veíamos a los médicos y los médicos eran como algo inalcanzable. ¿Y cómo era Wegner? Tengo esa figura de alguien imponente. Un buen hombre, muy educado, muy prudente, educado total, para hablar con uno, para dirigirse, para hablar o solicitar cualquier cosa,
Pozo Ormeño era jefe de guardia en la cárcel la tarde en que la patrulla militar retiró a los 2 reclusos para ser interrogados en el otrora regimiento Yungay. Ellos lo llevan engrillado, se lo amarraron de la cintura y de los pies, y esposados. Pero no regresaron igual. O sea, la planificación estaba lista. Caminaba con mucha dificultad, empezó después a perder la vista, ¿ya? Tenía que andarse, digamos, protegiendo con las manos para no chocar con algún objeto. Argumentaron que el vehículo había sufrido un percance mecánico y tuvieron que caminar. Y dieron vuelta a la esquina y caminaron como 50 metros y ahí lo acribillaron por la espalda. Se bajó un soldado conscripto de apellido Bañados con las 2 personas. Y fue el Bañados el que habría disparado. ¿Que se suicidó? Creo que en el año 90. No sé qué año, pero creo que se suicidó. El conscripto, el de más bajo rango, se llevó el secreto a la tumba. Eso yo no le puedo decir si es así o no es así. Pero los oficiales a cargo del traslado eran los entonces tenientes Pedro Lovera Betancourt y Sergio Jara Arancibia. Te dice que el vehículo se detiene en la esquina y que siente los balazos. O sea, los detenidos los bajaron a Rigoberto Achuy y Absalón Reynolds, ¿no? Bueno, usted tiene conocimiento del sumario, ¿no? Sí, yo leí la declaración. Entonces, ahí está claro lo que se claro. No hay nada más que agregar. ¿Qué pasa con ese espacio? ¿Qué pasa con esa laguna que...? No, pero entonces usted, cálmese. Pero si queremos saber de boca del señor Jara... Yo te contesto lo que quieren, pero déjelo ahí tranquilo, ¿ya? Pero ¿cuál es el temor que usted no hable, señor Jara? Déjeme hablar con usted, señor. ¿Cómo tiene la conciencia usted? ¿La tiene tranquila? Oiga, déjeme pasar. Pero déjeme pasar. Pero déjeme pasar. La verdad, sin adelante, vergüenza. Pase. Sin vergüenza. ¿Cuánto le pesa su conciencia, señor Jara? Vayan parando a los asesinos. Di la verdad, ahora. ¡Asesino! Qué bueno, el Jara va a decir algo. Más descarado, qué bueno. Ahora está el calladito. Oiga, cierra la puerta. ¿No puede abrir? No puedo. No puede. Yo le hablo. ¿Ya? Si me atropella, ¿cómo se queda? Si me atropella, Atropella, desgraciado, asesino. Sin comentarios. Él absolutamente no sabe nada. Si él, como le digo, él no tenía ninguna dependencia del soldado, del conscripto. ¿Él era su superior? No era su superior directo. Él recibió... No directo, pero tenía más rango. Por supuesto, pero una cosa es tener más rango, pero no dependía de él directamente. A ver, apaga si seguimos hablando. Ya, un trato. Yo te doy todo lo que tú quieras, pero tú no me muestras ese tema cuando iba la señora gritándole a Jara. Es que yo no puedo hacer eso, entonces, si la realidad es lo que pasó. No solo la patrulla militar habría participado en el doble homicidio. Un testigo protegido identifica a otros uniformados, en particular al médico Navarro Quintana. Señor Navarro, llega a ese lugar. Llega junto conmigo. Llega junto con usted. Y dice claramente que él estaba a esa hora acá. Sí. Y que siente las palabras de una persona que le dice arránquense porque va al bala. Sí, sí. Eso usted llega absolutamente. Absolutamente, señor ministro. Y la situación de este hecho que ocurrió acá, yo estaba a 18 kilómetros de aquí. Yo estaba en el sanatorio Putaén. Esta versión es desmentida por otros testigos como el gendarme González. Estando a un par de cuadras, llegaba en su motocicleta para ingresar al turno de guardia. Y se ven las llamaradas por la mirilla del fusil SIG. Y me llama profundamente la atención, digo, un atentado en la unidad penal, fuga o... Y te violan. Se vieron a esa distancia. Esta es la dirección que tenía yo en mi vehículo. Usted vio en el lugar, cuando usted llega, el doctor Navarro llegó ahí, inmediatamente andaba junto con vestido de militar, con bota, tenía combate, una pistola aquí al costado. Yo estaba a 18. Perdón, él dice que estaba en Putaendo cuando estaba ahí. Y ahí salimos 30 metros, caminamos y ahí nos encontramos con Orozco.
pasarme el cuento. Y mira, yo, puta la sangre, que mierda, muerte. Y ahí nos sale con la frase. Él se encuentra con usted y usted le dice, ¿qué hace aquí? O algo así. Aquí no ha pasado nada. Esas fueron palabras textuales de usted. Los pidieron cuántos baldes para barrer la sangre que corría a chorros aquí para acá. ¿Se lo dijo este señor? Sí, sí. No recuerdo absolutamente nada. Si nos metimos nada. la pata, mi comandante. No, amigo, mire, si yo lo recordara, se lo diría directamente, no tengo ni un problema. Como uniformados lo respeto, pero también tendremos que decir la verdad. Y yo también lo estoy diciendo, estamos los dos diciendo la verdad. Sin recordar los hechos, con impecable tenida y añosa estampa marcial, este retirado general del regimiento Yungay, ex intendente y ex director de Televisión Nacional de Chile, fue la máxima autoridad cívico-militar de esta zona en aquellos años. Testigos dicen haber visto a Orozco Sepúlveda apenas ocurrió el doble crimen, identificándolo como uno de los responsables de las ejecuciones. Tú has hecho cuántos reportajes, 500, 1000 quizás, y te pregunta por uno específico, quizás recuerde algo. Pero un crimen no se olvida. ¿Qué? Un crimen no se olvida. Usted le están preguntando por crímenes. Pues yo nunca he cometido crímenes, es ridículo. Pero le están preguntando sobre eso, por eso estamos acá. El juez puede preguntar lo que se le ocurra. Un general dice la verdad. Por supuesto. Ya, permiso, le he dicho nada. No, mentira. Váyase nomás. Y no me diga mentiroso a mí porque yo cuidado, no miento. Cuidado, cuidado usted también. Cuidado, te lo puedo sentar de foto. Recibo la llamada del coronel Orozco. Yo de ahí me vengo, de Putaendo, en mi auto. Lo más veloz posible. Y la primera persona que yo vi fue al doctor Werner. Yo me acerqué a él, lo identifiqué inmediatamente porque estaba boca abajo, con la cara desviada, mirando hacia la izquierda, sus anteojos estaban caídos y había un charco de sangre. Yo... Hiciste la hora que está de día. Así es, señor ministro. Su palabra reseca como el clima de esta zona la recuerdan dura y amenazante desde el mismo día en que lograba su nombramiento como director del psiquiátrico y también como médico en el hospital público. Y se ofrece la palabra, decía, y si alguien tiene que decir algo, y ponía la pistola encima del escritorio y nadie decía nada, porque todos se los callaban, ¿no? Después del golpe andaba vestido de militar y con pistola al cinto. Atendía a los enfermos en la sala, en urgencia, en todo. Andaba con pistola, todo el mundo sabía eso. Y lo andaba mostrando. O sea, se echaba, siempre andaba, igual que los pistoleros, haciéndosela, para que vieran que era andar armado. Hay gente que salía, sobre todo mujeres, salían espantadas del servicio de urgencia. Decían, oiga, este doctor anda con pistola. Navarro andaba con uniforme regularmente. ¿De militar? De militar y con su pistola a la cintura. ¿Acá en el psiquiátrico? Sí, él era causaba un poco de temor. En realidad bastante temor verlo. ¿No quiere hablar con nosotros? No. Hacerle una consulta solamente. Doctor o capitán. ¿Cómo le digo? ¿Doctor o capitán? Él me dice usted que era buen funcionario. Sí, ¿Sí? No, ¿Era buen funcionario del ejército? El doctor. ¿Ah? ¿Era buen funcionario? Don Raúl, por supuesto, brillante. Sus conocimientos médicos eran para la unidad total y sus familiares. Eran médicos de la inteligencia militar que estaban infiltrados desde mucho antes del golpe, porque esto se empezó a preparar antes que Allende fuera presidente. Teniendo presente, primero, que el gobierno... Ese día a las 12 de la noche llegó el regimiento Tacna, que ya había allanado la escuela técnica, al hospital. Ellos llamaron a los médicos de derecha, y él era para que le dieran los nombres. Y los médicos de derecha no tuvieron ningún problema en dar los nombres. De los médicos que se llevaron presos. Ningún problema. Los señalaban así. El doctor Marina, el doctor Castillo, el doctor... ¿Pronto comenzó el soplonaje entonces? Inmediato. Y un colega con el cual habíamos trabajado por varios años juntos, antes del golpe, me palmotea la espalda, Alvarito me dijo, nosotros pensamos diferente, pero si algo ocurre, cuenta conmigo.
Ese fue el médico que llamó a Carabineros para que me detuvieran cuando yo fui a la asistencia pública. A sus propios colegas no dudaron en delatar. 21 médicos fueron asesinados y muchos sobrevivieron para contarlo. Se estima que unas 28.000 personas sufrieron bestiales vejaciones supervisadas por profesionales de la medicina. Una lista que ha circulado por años, la cifra en 29 facultativos al servicio de la muerte y la tortura. Deben faltar bastantes todavía, que han podido permanecer absolutamente en la sombra. Con 15 años de médico había visto una cosa tan brutal como la que vi. Vaginas desgarradas, pechos lacerados. ¿Lacerados con qué? Con cigarros que apagaban en los pechos. La tortura en Chile se sistematizó a nivel nacional, de Arica a Magallanes. Se trataba de borrar una cultura política. Que toutes les armées de l'Amérique latine notamment ont été formées à Panama et ils étaient formés suivant un modèle qui était organisé par les Américains pour exercer un contrôle sur la société civile. Más de 1.800 militares pasaron por la escuela de las Américas antes del golpe y ahí existían los manuales para interrogar y torturar. Eso lo sabría muchos años después. Corría octubre cuando junto a otras 2 profesionales, la hija del escritor y Premio Nacional Manuel Rojas ayudaba en forma clandestina a las primeras víctimas de la represión, arriesgando su vida. Algo éticamente distinto de lo que ocurría a 470 kilómetros de Santiago en La Serena. Cuando me pusieron pentotal a la vena, yo dije, pero no me vayan a matar colocándome esto. Y entonces me dijeron, no tenga cuidado porque para eso nosotros somos médicos. Y ahí yo reconocí la voz de Díaz Pachi. Él participó de manera activa en una de mis primeras torturas. Y Marco dice que él le reconoció las manos ese día. No, cuando le colocaron pentotal le reconocía las manos. Dijo, el Guido Díaz estaba. Se refiere al pediatra Guido Díaz Pachi, quien egresó de la Universidad Católica de Santiago en 1955, convirtiéndose en facultativo del Regimiento Motorizado número 2 Arica de La Serena a partir del año 62, servicios por los cuales hasta el día de hoy percibe honorarios del Ejército. Expulsado en 1987 del Colegio Médico por su complicidad en las torturas y posterior asesinato del transportista serenense Mario Fernández López, después sería reconocido por adulterar la causa de muerte de María Ábalos, acribillada por una patrulla militar junto a su esposo, en presencia de su pequeño hijo Ernesto, un niño sobreviviente que sería entregado a las monjas por el joven teniente Juan Emilio Cheire, quien afirman conocía al médico Guido Díaz Pachi. Él fue el que dictaminó la evidencia, ¿no? Él con su puño y letra, con su firma, dictaminó de que mi madre se había autoeliminado con explosivos. Un importante testigo radicado en México ahonda en un desconocido detalle que involucra directamente a Díaz Pachi en una de las 15 ejecuciones sumarias encabezadas por la Caravana de la Muerte del general Arellano Stark al interior del regimiento. Es el único episodio que tiene como escenario una jurisdicción militar, con efectivos de esa guarnición que a diario cometían crueldades contra hombres y mujeres. Sáquese la ropa, y entraron 5 gatos. Yo le dije, ¿pero por qué? Si no tengo bolsillo, no tengo nada. ¿Ah? Sáquese la ropa o se la sacamos nosotros. Y me rodean así. Atrévase. Y el gallo va a hacer esto y yo le empiezo a pegar. Y empecé a pelear con todo. Empecé a pelear con todos los tipos esos. Y todos trataban de pescarme, de agarrarme en todas partes. Entonces ahí me quebré. Ahí ya no aguanté. No podía aguantar que otra gente me manoseara. ¿Entiendes? No podía. 40 años han pasado. Y eso no se puede olvidar. No se puede olvidar. Me culparon de muchos casos, de que yo preparaba a la gente en cursos de defensa personal,
que yo los preparaba en el uso del linchaco, que yo estaba a cargo de los hospitales clandestinos de la zona y que además estaba a cargo del Plan Z. Y a mí me truncaron mi vida a los 19 años. Y de los 19 años para adelante yo nunca volví a ser la mujer alegre que era en esa época. El teniente Ojeda dijo, igual nomás se te fuiste, mierda, porque si Allende era un degenerado, estas son todas prostitutas. Estuve a punto de decirle, puta era tu madre. Hija de un oficial de carabineros, Lucía fue candidata a diputada por la izquierda cristiana, Margarita asistente social, María Cecilia estudiante, recluidas en el convento del Buen Pastor, que no fue otra cosa que una cárcel de mujeres. Eran sacadas cotidianamente, al igual que las otras jóvenes, para ser interrogadas en el recinto militar. Nosotros empezamos a darnos cuenta de que se demoraban mucho en traernos las niñas. Si se iban a las 8 de la mañana, eran las 12, la 1 y no las traían. Entonces nosotros ideamos de golpear las rejas de las ventanas y metíamos la bulla del diablo hasta que las monjas se levantaban y le decíamos, ¿y qué es de la chiquilla? Fue la época en que yo no sabía si vivía, si moría. Fue la época del genocidio, de la bestialidad, de la irracionalidad, de las torturas, que uno no sabía si llegaba a la cárcel o no. Las niñas llegaban como borrachos, pero sin olor a trago. Volvía mal, volvía ida, lo único que quería era dormir, acostarme, o sea, ojalá me dieran una pastilla para dormir así, o sea, para poder olvidar. También encontrábamos vestigios de haber sido abusada sexualmente por el semen, por el olor. Fresno hizo su misa de Navidad en la cárcel y todas estábamos delante de él, en presencia de él, de la presencia de Dios en la tierra. Todos estábamos con un soldado atrás y 2 a los lados y con bayonetas, y él diciendo de que nosotros sabíamos por qué estábamos ahí, porque no éramos palomitas blancas y sabíamos muy bien que el baño de sangre que iba a haber en Chile, ese baño de sangre era dirigida por nosotras. En el regimiento, el oficial encargado del Departamento Segundo de Inteligencia es quien llegaría a ser comandante en jefe del ejército, el general Juan Emilio Cheire, quien desistió ser entrevistado por nuestro programa. Un joven teniente en esos años, inseparable camarada, dicen algunos, de este médico que participaba incluso en patrullajes militares por la ciudad, como lo consigna esta hoja de vida. Yo los veía permanentemente pasear juntos, como la ventana del CIM daba hacia la entrada del regimiento. Me llamaba la atención Cheire, que usaba 2 corvos. Entonces hacía ponerse a uno de los retenidos contra la puerta que daba entrada al CIM, al servicio de inteligencia, y le tiraba los cuchillos, ¿no? Me impresionaba porque tenía unos ojos fríos. Era ver unas canicas de colores, ¿no? Era muy cruel, muy cruel. Yo los veía, ya sea uno de civil y el otro de militar, pasear conversando junto con el coronel comandante, paseaban, se hicieron muy amigos. O sea, era una dupla, o sea, era la complicidad de los asesinos, ¿no? Sobre estos hombres, la verdad jurídica no ha establecido participación, marginándolos de los procesos, aunque Margarita aún se resiente ante la imagen de un Díaz Pachi comprometido con la represión. Llegó el día 12 de septiembre a la oficina de servicio social donde yo ejercía la jefatura zonal. Tiró archivadores, buscaba entre los archivadores cada documento en que decía la palabra compañero, lo sacaba como queriendo decir de que ahí había encontrado una cosa horrible contra el golpe militar, y haciendo tiras documentos, lo tiró todo, lo pisoteó, lo tiró al patio. Luego